Buenos días. Retomamos una vez la jornada. Como ya viste, y ayer tuvimos una tarde muy intensa y hoy vamos a seguir en la misma línea. Lo primero, recordaros brevemente, aunque ya lo dije ayer, para después tener el certificado de asistencia es necesario tener firmado tanto la entrada de ayer como la de hoy, para los que estéis de forma presencial. Y para los que nos siguen por streaming, tienen que conectarse los 2 días, importante, con su nombre y apellido completo. Deciros también que cuando termine la jornada hoy, estará disponible en la página del colegio la encuesta de satisfacción, uno de los requisitos para el certificado de asistencia. Y por último, recordaros en las preguntas que se le hagan a la mesa, en el programa veréis que tenemos un código QR que se puede escanear y os dirige directamente a un chat donde se puede realizar las preguntas. Y luego será la moderadora la que se las vaya haciendo a los ponentes correspondientes. Si igual ayer por la tarde vamos bien de tiempo y hay posibilidad de hacer alguna pregunta de viva voz, pues también está esa posibilidad. Y ya no me entretengo más, damos paso a esta tercera mesa temática, que lleva por nombre Buenas Prácticas, y la va a moderar doña Inmaculada Muñoz Sánchez, enfermera gestora de actos del Hospital General Virgen de la Nieves y es vocal del Colegio de Enfermería. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría presentar la mesa Buenas Prácticas y para ello, qué menos que una definición de qué son las buenas prácticas. Para ello la voy a leer, que sería, pues, las buenas prácticas son las recomendaciones diseñadas para proporcionar una orientación al profesional de la salud y a los gestores en su toma de decisiones clínicas y administrativas. Asimismo, es también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos. Claro, nos tenemos que retrotraer de dónde ha partido esta idea que fue a nivel internacional con en Ontario, en Canadá, de centros comprometidos con la excelencia y después ha continuado en España con la BPCO y aquí en Andalucía disponemos de la guía basada en la evidencia, son las guías FASE, son fáciles, seguras, que las podemos consultar en la biblioteca Picuida. En los próximos años la tendencia es hacia el trabajo en red y por lo tanto ahora voy a presentar a los integrantes de esta mesa que nos van a poder contar mucho acerca de lo que hacen y nos van a poder ayudar en este sentido. En primer lugar vamos a presentar a don Rafael Maroto, es durante 20 años coordinador de enfermería de Alhama y Pinos Puente y actualmente director de enfermería del distrito Granada Metropolitano. Nos va a hablar sobre el liderazgo y adaptación de las enfermeras ante la pandemia. Damos paso. Creo que tengo que darle aquí. Buenos días, sí, se oye, ¿no? Bueno, lo primero no puede ser de otra manera. Daros las gracias a todos por estar aquí. Presidente del colegio, muchísimas gracias por la invitación. Francis, encantado de estar aquí contigo. Compañeros todos. Os prometo que voy a intentar ser muy breve, ¿eh? No, ayer estuve en una jornada y hubo un ponente que se tiró casi 40 minutos y no iba a destrozar, ¿no? Así que intentaré, aunque tengo que ser sincero, le he dado a la presentación más de 30 vueltas y no sé de verdad por dónde empezar, ¿no? El título de la presentación, ahora cuando los compañeros puedan montarlo, os digo que el título... ahí tenemos el logo del distrito al que represento. Y cuando ¿dónde tengo que apuntar? Perdón. ¿Sí? Ahí está. Vale. El título que el presidente me pidió que trabajara es este, ¿no? Liderazgo y adaptación de las enfermeras ante la pandemia. Bueno, como comprenderéis, ¿qué deciros?
Lo primero que pensé fue qué quería sacar o qué quería expresaros y qué objetivo quería ponerme, ¿no? Y el objetivo que decidí era que esto fuera un homenaje enorme a tantos y tantos compañeros, a tanto y tanto esfuerzo imposible de plasmar en una presentación, y sobre todo recordar a aquellos que, eso fue, mientras pueda así lo haré, recordar a aquellos que se dejaron la vida en esto, ¿no? Dándolo todo, ¿no? Así que, aunque veáis personas físicas que vais a ver en la presentación, y que me parece que la voy a hacer de otra manera a lo que pensé anoche otra vez, o sea que me voy a adaptar yo también, porque es lo que me sale, me voy a hacer un poco lo que me salga del cuerpo, ¿no? Lo que me apetezca compartir con vosotros, ¿no? Aunque veáis personas físicas, decía que tengo el inmenso honor de que están incluso aquí sentadas en este salón. En definitiva, a través de ellas, no me cabe duda, y más de una y dos y mil veces lo hemos hablado, es en reconocimiento a todos sus equipos y a todos los compañeros que así lo hicieron, ¿no? Así que, sin más, ¿vale? Empiezo un poco y me disculpáis si... Aquí tenemos la primera foto, ¿no? Jacinto, lo primero que pensé, querido presidente, fue que cuando hablamos del año 2020 queríamos hacernos visibles. Desde luego lo conseguimos. No podíamos ni imaginarlo. Tuvimos una reunión maravillosa en el distrito, en la sede del distrito. Nuestro presidente del colegio allí nos acompañó, lo presentamos y aquello fue el final de aquella idea que teníamos para 2020. No podíamos ni imaginar, ¿vale? Porque ya en marzo cayó como una bomba el estado de alarma, ¿no? Lo recordaréis todos, ¿no? Recuerdo con emoción aquel 27 de febrero, cuando nos convocan de urgencia en un saloncito de Gran Capitán y nos comenta la gerente que venía una cosa muy grande. Nadie, no éramos capaces, como comprenderéis, de dimensionar lo que se nos venía encima, ¿no? En aquella mesa ya había un grupo nutrido de profesionales, algunos de ellos enfermeras, que duda cabe, pero estaba también, había médicos, había epidemiólogos, había, en fin, había farmacia, había inspección, y empezaron a salir, Dios mío, qué cantidad de cosas empezaron a salir. El virus ya había saltado, lo teníamos muy cerquita, y bueno, era una interrogante, todo. Tomas de muestras, infraestructura, indumentaria, qué íbamos a hacer, ni idea. Ahí empezaron muchas reuniones, muchas horas, muchas. No lo podéis, sí lo podéis imaginar, perdón, sí lo podéis imaginar. Y yo creo que ahí tomamos una decisión que aquel día cuando yo salí por la puerta, yo recuerdo que al que era el director asistencial en aquel momento le dije, ¿sabes lo que acabamos de hacer? ¿No? Eran cerca de las 10 de la noche, ya en las instalaciones nuevas del distrito, allí por Almanjayas, ¿no? Y habíamos decidido, entre comillas, cerrar porque lo más importante en ese momento eran nuestros profesionales, ¿no? Si ellos se nos caían, pues... Y ahí empezó el tema de la ponencia, ahí empezó la adaptación, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué contaros? Filtros de entrada, circuitos respiratorios, circuitos de urgencia, seguimiento telefónico de casos, seguimiento de contactos, detección de complicaciones, planes de cuidado, etcétera, 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 etcétera. Una cosa que teníamos muchas ganas, teníamos un proyecto muy bonito de hacer, que eran las teleconferencias, las videoconferencias, que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Lo hicimos de la tarde a la mañana siguiente. Ya todo el mundo, que por cierto yo me pregunto muchas veces, ¿dónde estaba el circuit antes? Esto no lo hemos podido hacer tan rápido, ¿no? Bueno, pues así, esto era una auténtica apisonadora, ¿no? Todo lo que hacíamos era a través de tener angustia, de ver en los compañeros de todo, miedo a contagiarse, miedo a contagiar a su familia, miedo a la muerte. He visto llorar, he visto compañeros sentarse en mi despacho y decirme, yo no quiero ver más pacientes. En fin, adaptación, la palabra de la conferencia. Llegamos incluso a separarnos de lo que es nuestra razón de ser y sobre todo en atención primaria, ¿no? Había compañeros que me llamaban y me decían, pero ¿eso cómo lo vamos a hacer? No es posible. Recuerdo una fisioterapeuta que se sentó, porque también llevo la coordinación de fisio, y a mí me dijo,
casi regañándome por teléfono, me echó una bronca, que estábamos locos, que cómo iba a poder hacer eso, que él ya tenía unos pacientes, hasta que ya tuve que pararle y decirle, Monse, que es que lo más importante eres tú, que si tú caes, caen todos, ¿no lo entiendes? Bueno, aquella conversación ahí yo la dejo. Y todo eso con el material que teníamos, que esa es otra. La gestión de lo poquito, ¿no? Todo con cuentagotas. Recuerdo, y recordaréis, recuerdo aquella compra que hicimos, yo creo que jugándonos el puesto todos los que estábamos allí en aquella mesa, pero bueno, nos daba igual. Cuando compramos 50.000 mascarillas, que nosotros solamente comprábamos 5.000, de 5.000 en 5.000, y compramos 50.000 al 600% de caro. Y bueno, cuando pasemos esto a económico, pues ahí ya está. Bueno, pues aquel camión, aquel sábado por la mañana, en peligro, estábamos allí en el polígono esperándolo porque el lunes teníais que tener todas mascarillas en vuestros centros. Y recordáis que nos lo requisaron, ¿no? No sabéis que ese era el nuestro, ¿no? Pues era el nuestro. El que se llevaron para Madrid, ¿os acordáis? Pues ese era el nuestro. Pero en fin, gestión y adaptación. Soy enfermera, lucho por ti y por mi vida, quédate en casa. Y siguieron muchas más cosas, plataformas de seguimiento y registro que nos las mandaban por la tarde y por la mañana teníais que estar utilizándolo en la residencia. Algunas se acordarán de aquello. Creación de un equipo en distrito brutal, una mesa maravillosa, con una gente extraordinaria donde había y donde todavía siguen estando muchas enfermeras. Y no quiero olvidarme de la gente, de nuestros compañeros que no estaban en distrito, sino que estaban en sus propios centros. Adaptación maravillosa, impresionante, y ha tenido que ser para ellos realmente dura. De la tarde a la mañana, tener que cerrar y reestructurarlo todo, todo. Y además lo reestructuraban por la mañana y ya nosotros nos encargábamos por la tarde de cambiar las normas para el día siguiente. Bueno, eso ha tenido que ser, así que no quiero olvidarme de las 36 unidades asistenciales con sus coordinadores de enfermería a la cabeza y los profesionales dándolo absolutamente todo. Por eso antes lo de cerrar lo tenía entre comillas, porque decirme cuándo hemos estado cerrados. Residencias, centros de día, acogidas, por favor, ¿cómo salían, querida Mariola, cómo salían tantísimas casas de acogida en Granada con tantísima gente? Impresionante, compañeros. No podéis imaginar lo que hay, la estructura que hay en Granada, una estructura informal de casas religiosas que acogen, y religiosas y no religiosas, que acogen una cantidad de gente mayores que muchos centros residenciales. Pero bueno, empezamos a darnos cuenta que teníamos nuestros más vulnerables, ¿no? Nuestras residencias. Ese trabajo fue inmenso. Si todo tuvo que reestructurarse, si todo nació, o sea, a todo se le iban sumando tareas y filtros y registros y plataformas, Residencias se llevó la palma sin ningún género de duda. Nuestra gente, nuestros residentes, nuestra gente vulnerable, desde luego, se lo merecía, pero el esfuerzo fue absolutamente digno de mención. A las enfermeras de las unidades se les indicó que tenían que hacer visitas diarias, registros checklist diarios para conocer en todo momento en qué estado se encontraban, qué capacidad tenían de realizar sectorizaciones, hubo que crear una unidad de evacuación para cuando no podían, y todo eso a una velocidad de vértigo, de vértigo. Fue un trabajo inmenso. Líderes y adaptación, sin ningún género de duda. Ese era el checklist, recuerdo que nos dio tanto calentamiento de cabeza, y que lo pongo aquí porque nada más que verlo, había que ser absolutamente inspectores, ¿no? Algunos compañeros tuvimos serios problemas porque no veían, nos estábamos metiendo en la enfermería en los terrenos más duros, sin duda ninguna. Esto es un caso de, como esto cambiaba tanto y vosotros lo sabéis, este es un caso de nuestra compañera Fabiola, una enfermera, que en aquel momento a los residentes no se le hacía PCR a todos, sino que al que presentaba síntomas se hacía y al resto se aislaba, ¿no? Y me llamó un sábado por la noche,
estaba en casa, lo recuerdo perfectamente, cuando me dijo que tenía un paliativo, que lo tenía aislado por contacto. No tenía instrucción de hacerle una PCR, pero estaba en situación realmente terminal, ¿no? De hecho, murió a los 3 días, creo, el martes siguiente. Y me pidió permiso, pongo lo de permiso entre comillas, ¿vale? Para hacerle una PCR y si salía negativa que pudiera morir con su familia, ¿no? Y por supuesto así se hizo. O sea, quiero plasmar aquí la dureza de nuestra profesión y de que estábamos indicando, y digo estábamos porque yo era uno de ellos, estábamos indicando hacer lo contrario de lo que nos pedía el cuerpo, ¿no? Tuvo que ser realmente difícil. Fabiola le hizo la PCR, os digo, salió negativo y murió el hombre como tenía que morir. Pero esto seguía, la velocidad era inmensa y aparecieron, y ya nos dimos cuenta que esto era cuestión de hacer pruebas, y de sacar a los positivos, y de sacar a los contactos, y de ponerse, y ahí empezó una batalla durísima. Ahí empezó un equipo vanguardista, montó una primera zona y dijo, cogemos las riendas de esto. Por allí pasamos, yo creo que todos los profesionales sanitarios, no sé si quedará alguno que no pasara, más luego mucha más parte de la sociedad. Y se montó un segundo equipo y más pruebas eran necesarias y se montó en la ITV, recordaréis, todo liderado por enfermeras, todo. Ahí tenemos la ITV, ¿no? Y a la vez nuestras 36 unidades ya estaban poniéndose en marcha para adaptar sus centros a lo que se nos venía, que era la toma de muestras masiva. Había que hacerlo. Y llegaron las enfermeras del distrito al que tengo el honor de dirigir a realizar más de 4.000 PCR diarias durante muchos días. Muchos días. Impresionante el trabajo de nuestras compañeras. Y luego vinieron los test de anticuerpos, que os acordaréis todos. Si miles fueron las PCR, yo no sé cuántos fueron, yo creo que se le hizo a todos los estamentos de la sociedad. Esto fue la portada del Facebook del distrito con los docentes, que eran 14.000, así del tirón. Llegaba alguien, 14.000, llega otro estamento, 7.000, otro estamento. Bueno, durísimo ese, por ejemplo, los compañeros en la Alhambra. Y por si pocas pruebas eran las que había que hacer, las del estudio ya durísimo también, pues también se adaptaron. También se adaptaron. Y no solamente se adaptaron, sino que fueron capaces de innovar. Esto que veis ahí, seguramente lo conocéis todos, si no os lo cuento, se le ocurrió para los niños y para las personas, normalmente que, bueno, con deficiencia y tal, para entretenerlos en la toma de muestras, una realidad virtual. Le ponían las gafas, le ponían una peliculita y le metían el palito, ¿no? O sea, que encima de trabajar de una manera durísima, encima lo hacían con calidez, lo hacían con humanidad, lo hacían con seguridad del paciente y con innovación, por si fuera poco. Y está aquí presente en esta sala, ¿vale? Aquí surgió pues que si hacíamos 4.000 PCR había que hacer un rastreo brutal, ¿no? Y liderado por una compañera, nuestra compañera Matilde Espósito, que empezó ya sola, luego vinieron 3 más, luego vinieron 6 más, y así hasta 52 profesionales en 2 turnos, de mañana y tarde, que realizaban pues entre 3 y 4.000 rastreos diarios también. Mi compañera Mati me corregirá si me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, no lo sé. Ahí la tenemos, ella sola el primer día. Mati, ¿te puedo hacer una foto el primer día? Madre mía, lo que se nos venía después. El equipo realmente hizo un trabajo extraordinario. Luego se les buscaron unas ubicaciones y desde luego tienen una historia para contar. Tenían todo el distrito a su disposición, sin duda ninguna. ¿Sabes? Y esto es una frase que de verdad en aquel momento, yo cuando vi la estructura que estábamos montando, cuando vi la unidad de residencia, cuando vimos el equipo de toma de muestras, cuando vimos el equipo de rastreo, cuando vi las 36 unidades, cómo funcionaban, me salió del alma, ¿no? Yo creo que lo dije y esta otra frase que también me sale del alma. Llegó incluso a petar nuestra compañera. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento de este año y medio. Pero en fin, no lo entenderíamos sin ella al final de esto, ¿no? Y afortunadamente así fue. Bueno, lo del final, vamos a dejarlo ahí.
Otra adaptación, y voy terminando. El equipo escolar, maravilloso. No, ¿qué os voy a contar? No puedo deciros más que pasito a pasito estamos consolidando la enfermería escolar y estoy súper orgulloso de ello. Mucha culpa la tendrá este equipo. Y por último, aquí lo tenemos, el equipo al completo. Y por último, la vacunación. ¿Qué contaros? ¿Qué contaros de la vacunación? Ellos fueron los primeros, Antonio y Pilar, pero después vinieron 500.000 personas más de nuestro distrito, 1 millón de dosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué contaros? Los domicilios, nos fuimos a las calles, montamos ITV, montamos yo qué sé lo que montamos. Todo liderado por enfermeras. Un equipo que sobrepasa las 100 profesionales. Y continuamos la adaptación. Así que de esto ya no os voy a contar más porque será cuestión de otras, de las consultas de acogida, los seguimientos crónicos complejos, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación, presidente. Muchísimas gracias, compañeros. Habéis dado todo. Ese aplauso es para vosotros también. Inmaculada, perdón. Nada, te has ceñido al tiempo que teníamos, sí, por un minutito, nada, era muy importante lo que tenías que decir. ¿Hay alguna pregunta acerca para don Rafael Maroto? ¿Hay alguna? En el chat no me aparece nada. ¿Queréis verbalmente hacerle algún tipo de pregunta? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente ponente, que sería María Josefa Martín Cebrián. Ella es enfermera de la consulta de ostomía y rehabilitación del suelo pélvico del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, enfermera de la práctica avanzada en ostomías, máster propio en estomaterapia por la Universidad de Granada y miembro integrante del grupo Gesto y el grupo COF. Y a continuación nos va a hablar de los cuidados y el manejo de pacientes ostomizados en la consulta de enfermería. Pues, ¿te funciona? Hola, buenos días a todos. Aquí. ¿De verdad? ¿Se escucha? Sí. Ahora no. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos por estar aquí presentes y darles las gracias también al Colegio de Enfermería y a todos los comités organizadores de este evento. Y a nuestra moderadora también. Ahí. Esto no funciona. ¿O no? Ahora. Bueno, como todos vosotros sabéis, una ostomía es la intervención quirúrgica que consiste en la exteriorización de una parte del intestino, grueso o delgado, o del aparato urinario para que se puedan expulsar todos los residuos, bien sean fecales o urinarios. Ya me vaya a perdonar, pero... Esto supone para la persona que lo padece pues una serie de cambios. Sufre cambios físicos porque siente la pérdida de control de esfínteres y tiene que ver modificados sus hábitos higiénicos. Conlleva unos cambios psicológicos porque sufre una agresión de la imagen corporal y de su autoestima y supone también unos cambios sociales. Tienen dificultad de integración y reinserción. Según el libro blanco de la ostomía, que se editó en 2018, en España hay aproximadamente 70.000 personas ostomizadas. Cada año aparecen 16.000 casos nuevos, de los cuales el 60% aproximadamente son temporales y el 40% son permanentes. Aprender a vivir con un estoma no es fácil, no es nada fácil. La existencia de una abertura artificial en el cuerpo exige el mantenimiento de unos cuidados diarios para la correcta eliminación de la orina y la heces. Estas personas tienen que aprender muchas cosas y en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, cómo ajustar y cambiar regularmente la bolsa o los dispositivos, cuidar la dieta y tratar posibles irritaciones de la zona. Y esto no se aprende solo. Se necesita de un equipo de profesionales
que enseñe al paciente a normalizar su situación y lleve a cabo revisiones periódicas para detectar o tratar posibles complicaciones. Y este es el servicio que ofrece el hospital a través de la consulta. El estoma supone para las personas un fuerte impacto emocional, ya que ve alterada su imagen corporal y la autoestima. Hay dos factores que son de suma importancia para que el individuo acepte su situación y se incorpore adecuadamente a su vida cotidiana. Una es la correcta adaptación del dispositivo y el asesoramiento, apoyo e información percibido por los profesionales sanitarios. El que el dispositivo se adapte correctamente al estoma, protegiendo la piel y recogiendo el efluente bien, adecuadamente, sin fugas ni olores, son fundamentales pues, para que el individuo se sienta seguro, acepte el estoma y se incorpore a sus actividades, ¿no? Dicho de otra manera, es necesario que superen la barrera física del estoma y poder así recuperar su vida social, familiar y laboral que tenían anteriormente. La consulta de ostomía se constituye como un espacio tanto físico como de actuación para que las enfermeras podamos llevar a cabo el cuidado y el seguimiento de estos pacientes. Nuestra consulta está ubicada en la planta baja del Hospital General del Virgen de las Nieves, el conocido como Ruiz de Alda, y tenemos una amplia cartera de servicios. Aparte de teléfono corporativo, contamos con agenda propia, tenemos un horario reglado de lunes a viernes de 8 a 3 y brindamos atención a estos pacientes en todas las etapas por las que pasa, desde el preoperatorio y hasta mucho después del alta. En el preoperatorio, bueno, pues en aquellas cirugías programadas en las que se prevé la creación de un estoma, hacemos una visita preoperatoria en la que ya tenemos un primer contacto con el paciente y el cuidador. Y hacemos el marcaje del estoma. El marcaje del estoma consiste en señalar el lugar idóneo donde localizarlo para facilitar a posteriori el autocuidado del paciente. Un estoma mal ubicado va a dar muchísimos problemas y en algunos casos terminan reinterviniéndose. Durante la hospitalización, pues hacemos un seguimiento e iniciamos la educación sanitaria de ellos. Aquí ya les empezamos a enseñar cómo cuidar y cómo realizar la higiene diaria del estoma, de la piel periestomal. Enseñamos a manejar los dispositivos, damos recomendaciones de dieta, de actividad física, etcétera. Promovemos siempre la autonomía y la independencia en los autocuidados y vamos planificando el alta. Iniciamos así el proceso de adaptación para avanzar en su recuperación. Y tras el alta, pues es muy importante que el paciente salga del hospital bien informado, instruido, adiestrado y motivado como parte activa de su tratamiento. En el hospital, estos pacientes se sienten cuidados y protegidos, pero en el momento en que se tienen que incorporar a la sociedad y enfrentarse a ella, el temor y el miedo les invade, ¿no? Entonces nosotros, bueno, es muy importante implicar siempre a la familia en todo el proceso para que ellos se sientan también más arropados, ¿no? Nosotros hacemos revisiones periódicas según la demanda de cada uno, ¿no? Según los problemas que tengan, si tienen complicaciones, su adaptación al entorno, etc. Valoramos todos los aspectos, tanto físicos como emocionales. Enseñamos técnicas de continencia si procede. Informamos sobre la asociación de ostomizados, con la que tenemos una buena relación y contacto, y apoyamos en la rehabilitación de ellos. El objetivo principal nuestro debe de ser el de reinsertar al paciente en el mismo lugar de la sociedad que ocupaba antes de la intervención y rehabilitarlo hasta que se sienta capacitado.
Para ello tenemos que enseñarle bien a cuidar y manejar su estómago para que consiga el más alto nivel de autonomía. En todo este proceso de enseñanza tenemos que tener 5 puntos muy claros. Uno, que tenemos que dar una buena educación para el autocuidado, que tenemos que tratarlo siempre de forma integral e individualizada. Tenemos que adoptar todas las medidas necesarias en caso de complicaciones, fomentar siempre el autocuidado e informar de todos los medios de los que dispone para sus cuidados. Perdón, que tengo la boca así. Y hasta aquí, pues ahí vamos bien. Pero surgió la pandemia. Nos afectó a todos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, el seguimiento no lo interrumpimos en ningún momento. De la forma que mejor pudimos y como nos reinventamos, nosotros siempre estuvimos ahí. Cuando apareció la primera ola del COVID, pues se cancelaron las consultas externas presenciales y se cancelaron también las cirugías programadas por un periodo de tiempo. Esto originó muchos miedos, incertidumbres, temores en estos pacientes, porque vieron cómo se les interrumpió estas revisiones periódicas que hacemos y estas visitas que nos hacen, pues se suspendieron presencialmente, no podíamos atenderlas. También los nuevos pacientes que nos aparecieron fueron aquellos que se intervinieron de forma urgente. Y durante su estancia en el hospital tampoco estuvieron acompañados por sus familiares o cuidadores, ¿no? Ya que las visitas estaban totalmente prohibidas. Con lo cual la educación que recibieron fue también más deficiente. No tenemos que olvidar que son pacientes vulnerables, que en muchas ocasiones tienen problemas de adaptación y afrontamiento. Y en muchos casos hablamos también de pacientes de edad avanzada, lo que no les facilita ni el autocuidado ni el acceso a las consultas telemáticas. Bien, dicen que la resistencia no es solo aguantar, sino construir algo nuevo. Con el cierre de las consultas presenciales, todo el personal de consulta fuimos trasladados a otros servicios, en mi caso a la planta de cirugía. Pero seguimos atendiendo a los pacientes a través del teléfono corporativo. En todo momento lo tuvimos activo. De esta manera permitimos que la gente pudiera contactar con nosotros, tanto pacientes como cuidadores, nos planteaban sus dudas, sus problemas, sus complicaciones, prescribíamos dispositivos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos como enfermeras asistenciales de planta. De esta manera, pues no los dejamos de lado, redujimos las horas presenciales, pero de alguna manera mantuvimos el seguimiento. Igualmente, mi servicio puso el teléfono corporativo y un correo corporativo a disposición de todos los profesionales del hospital y atención primaria que quisieran contactar con nosotros. Y lo hicieron. Entonces, cuando mejoró la situación, las consultas volvieron a abrirse, la cirugía se comenzó también, empezaron a hacer cirugías programadas dando prioridad a los pacientes oncológicos, ¿no? La consulta retomó su actividad, pero tuvimos que darle respuesta a los antiguos y a los nuevos pacientes. Entonces, para evitar aglomeraciones en el hospital y en las salas de espera, y por despejar aquello un poquito, nosotros propusimos y pusimos en funcionamiento el hacer la primera revisión tras el alta vía telefónica. Y empezamos a hacerlo antes de la primera semana desde que dejaban el hospital. Empezamos a hacerla y en el segundo semestre del 2020 realizamos 34 revisiones telefónicas, dejando constancia siempre en la agenda de la consulta. Se quedaba constancia
en Diraya Estación Clínica y especificando siempre que se trataba de una revisión telefónica. Al mismo tiempo les dimos la posibilidad a los usuarios de que pudieran utilizar el WhatsApp del teléfono del corporativo para intercambio de fotos. Y nosotros al mismo tiempo, pues porque por teléfono hay cosas que son difíciles de explicar cuando se desconocen, pues también nos tirábamos a veces fotos en las que se veía nada más que nuestra mano y un estoma que tenemos artificial, ¿no? Y le explicábamos cómo poder utilizar ciertos productos como las pastas barreras, las resinas, en fin, todo eso que salía. Y también nos vino bien el WhatsApp, porque como había tanto cierre perimetral, citabas a la gente y tenías que mandarle una cita por teléfono para que si los paraban, pues no tuvieran problemas para llegar. El uso del WhatsApp nos dio mucho miedo al principio por lo de la privacidad de datos. Pero nos pusimos también... Claro, si alguien te manda una foto, yo por la foto no sé de quién se trata. Y si me piden una receta, tengo que tener datos para poder hacerla, ¿no? Entonces decidimos que la gente que te manda una foto con una complicación ponga un dato identificativo, DNI, nombre completo, AN, lo que sea, para que nosotros podamos entrar en historia y darle respuesta a eso. Y una vez que se habla con ellos y se le ha dado la respuesta que quieren o la que le puedes dar, todos los mensajes en los que aparece un dato identificativo se eliminan automáticamente. En el teléfono solamente queda como mucho una foto de un estoma o de un dispositivo, pero sin ningún tipo de dato personal. Bueno, con esto del teléfono, pues según la guía de buenas prácticas clínicas de la RENAU, hay evidencia de que la gente que recibe un seguimiento telefónico puede reducir las tasas de readmisión hospitalaria y mejorar la satisfacción del paciente. Igualmente, ellos pueden sentir tranquilidad, seguridad y gratitud. Se puede promover el autocuidado, mejorar el acceso y se pueden conseguir resultados en salud positiva. Esta práctica la seguimos con ella. Y ya en los 3 primeros trimestres de este año llevamos cerca de 70 revisiones telefónicas. Para enfrentar toda esta situación que se nos vino encima, el Consejo General de Enfermería, en colaboración con la sede, que es la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia, elaboraron una infografía y un vídeo animado en el que se dan respuestas a distintos escenarios ante los que el paciente no siempre sabe cómo actuar, ¿no? Les explican en qué situaciones deben de acudir a urgencias y en cuáles otras consultar con su enfermera. Tanto la infografía como el vídeo se pusieron a disposición de los colegios de enfermería y se pueden ver en la revista Enfermería Facultativa, en diarioenfermero.es y en el canal de televisión YouTube Canal Enfermero. En las recomendaciones que sacó el Consejo General, bueno, se dicen que hay que tomar medidas especiales, muy especiales, en 3 niveles. En el domicilio, para que el paciente autónomo no sea un riesgo para sus convivientes. A los cuidadores de los pacientes dependientes, para que no se expongan durante el aseo. Y al personal sanitario, para que se extremen las medidas en el cuidado del paciente ostomizado. Que tenemos que aumentar siempre nuestra protección individual. Y extremar estas medidas porque se demostró la presencia de coronavirus en todos los fluidos corporales. Y aunque no hay evidencia de transmisión directa a través de ellos, pues se recomienda siempre extremar estas precauciones. Se elaboraron 2 manuales. Pepi, nos queda poco tiempo. Termino. 2 manuales de recomendaciones. Uno para pacientes ostomizados y otro para los cuidadores de pacientes dependientes. Bueno, abrevio.
Entre las recomendaciones de los pacientes ostomizados, bueno, por supuesto, todas las habituales durante un aislamiento domiciliario, y vienen todas las recomendaciones que me las paso. Y a los cuidadores de pacientes ostomizados, pues también cómo manipular todos los dispositivos y qué deben de hacer. Y ya, a modo de conclusión. Si nosotros damos una atención integral, continuada y centrada siempre en la persona, damos una buena educación sanitaria y unos cuidados de calidad, y con una buena intervención educativa durante todo el proceso, ellos dejarán de ser pacientes para ser personas con una buena calidad de vida. Y aquí es donde queremos llegar siempre. Y ya, muchas gracias. Pepi. No hay ninguna pregunta por el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer personalmente a Pepi, la puede hacer ahora. Claro, siempre me ha dado entiendo cuando daba. ¿Me pongo esto o se oye? Entiendo el reparo que os daría lo del WhatsApp y el horario, bueno, supongo que manteníais el horario del teléfono corporativo, pero me imagino que el WhatsApp lo recibíais a cualquier hora, intempestiva, alguno como con urgencia de que por qué no me has visto el WhatsApp, algo que destacar. No, hombre, cuando le decíamos que podían utilizar el WhatsApp o lo que sea, siempre decíamos que aparte de eso, que nos dieran un toque, porque de llamada. Yo no estoy acostumbrada a llevar el móvil y a estar mirando el WhatsApp, ¿no? No lo hago con el mío, con ese tampoco, entonces te esfuerzas por mirarlo más, pero que dieran un toque y ya lo miraríamos y les daríamos respuesta en cuanto pudiéramos. Pero siempre, procurando siempre en ese tramo, horario. Sí. Experiencia positiva con el WhatsApp. Sí. Y con las revisiones telefónicas también. Qué bien. Mira que es más fácil verlo en persona y darle respuesta, sí. Pero sí, además hay una frase cuando le hace esta revisión que se repite y es: gracias por acordarte de mí. O sea que muy positivo. La verdad es que sí. Qué bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces damos paso a la siguiente ponencia. Presentamos a María Luisa González Montoro, es diplomada universitaria en 1995 y experta en mediación y orientación familiar, así como en recursos humanos y salud mental. Amplia experiencia en promoción en la salud en distintos ámbitos y actualmente es enfermera del Centro de Salud de las Muñecas, coordinadora de enfermeras referentes escolares del área sanitaria sur de Granada. Ella nos va a hablar de las alternativas al uso, abuso de benzodiazepinas y antidepresivos. Pues cuando quieran, María Luisa. Bien, no sabéis lo que significa para mí. No me quería emocionar ya. Anda que la charla que os voy a dar. No, voy a reír. Significa mucho para mí estar hoy aquí. Quiero agradecerlo al Colegio de Enfermería por organizar la jornada, al Hospital San Rafael, que me ha asombrado lo chulo que está esto. Quería agradecer a la directora de cuidado del área sur, a Isma por el tesón, por la paciencia, y a mis compañeros de mesa, a todos los ponentes y a los que estáis aquí en el auditorio. Vale. Bueno, yo voy a hablar de una experiencia personal, entonces nadie sabe más que yo de esto. Esto fue antes de la pandemia, fue una experiencia personal donde yo estaba trabajando en ese momento, que era en el consultorio de la Herradura. Para que hagáis una idea, la Herradura tiene 4.200 habitantes y fue antes de la pandemia. En nuestra otra vida que habíamos tenido todos antes, pues fue en ese momento.
Y ahora mismo, si estaba vigente en ese momento, pues ahora mismo imaginaros, ¿no? Si estaría vigente intentar no abusar de benzodiazepina ni antidepresivos, ¿no? Vale. Tanto el proceso de atención integrada de ansiedad, depresión y somatizaciones recomienda que haya una intervención por pasos. Yo identificaba en ese momento también que la mayoría de las consultas que se hacían al médico, incluso a enfermería, incluso a la pediatra, estaban todos relacionados como con un desajuste de adaptación a la situación. La mayoría de las demandas que hacían al médico era o no puedo dormir bien, o estoy muy preocupado, a la consulta de enfermería que tengo la tensión alta, que me duele el pecho, y entonces eso es demandaban un electro o lo que sea. Y la pediatra también, cuando hablábamos, decía, es que hay madres muy preocupadas por la salud de su hijo y en realidad los hijos están sanos, son su preocupación y eso es lo que demandaban, ¿no? Entonces les propuse que hiciéramos algo sobre esto y ahora entonces es lo que os voy a hablar. Imaginaros si esto antes de la pandemia ya dio, pues lo que puede dar ahora, ¿no? Las 3 herramientas con las que yo me basé para utilizarlo era la entrevista motivacional, unas guías de autoayuda que elaboraron los compañeros de salud mental de Málaga y los grupos GRAFA, que son grupos de afrontamiento de ansiedad, son independientes y pueden cohabitar con los grupos GRUSE que ya llevaban en algunos centros de salud, ya llevaban un bagaje, ¿no? Aquí os quería reflejar que un poco pues, hay situaciones en la vida que no requieren, no son patológicas, llevarte ahí un mal rato porque pierdes tu equipo o estar ansioso porque te va a presentar a un examen o a una charla o por lo que sea, pues entra dentro de lo normal, no hay que hacer nada, entra dentro de que estás vivo. En la entrevista motivacional se recomienda que haya un objetivo claro, si no nos va a pasar como Alicia, ¿no? Que le preguntaba al conejo, ¿podría decirme qué camino debo tomar? Y el conejo le contestaba, pues depende en gran medida de dónde quieras llevar. Pues no importa mucho, pues el conejo, pues no importa mucho tampoco el camino que elijas, si no sabes ni dónde quieres ir, pues ya está. En la entrevista motivacional se recomienda que sea el entrevistador, más que el que te va a dar la solución, que sea un facilitador. Es normal que una persona tenga ambivalencia cuando quiera cambiar una conducta. Entonces, permitirle eso. Está ambivalente, es hacerle como pregunta abierta, que él reflexione y que tome la decisión de si quiere cambiarlo o no. Las dos, tanto si quieres cambiar la conducta como no, tienen sus pros y sus contras. Si quieres cambiar la conducta, tendrás que hacer algún trabajo y si no quieres cambiarla, pues ya sabes lo que tienes hoy. La idea es esa, es como hacerle preguntas abiertas, que reflexione y eso es lo que se va a encontrar. Y hay que evitar en todo momento los discursitos, los consejos obvios y los reproches obvios, ¿no? Las guías de autoayuda, es que no sé si lo conocéis, pero está en la página del SAS, está entrando en salud mental y hay 24, ni más ni menos, 24 guías diferentes. Muchos no las conocen, pero están hechas con un lenguaje muy claro para que cada uno sepa, pues con un lenguaje muy claro, cómo afrontar el duelo, con un lenguaje muy claro, mejorar la autoestima. Dan consejos y algunas otras tienen incluso actividades, registros, muy completas, muy completas. Y los grupos psicoeducativos lo que promueven es el autocuidado y la participación activa. Lo que se intenta es que estén abiertos a diferentes puntos de vista. Se pretende que aumente la autoestima y que haya una colaboración entre todos. Yo ahí sí puse un poco yo ahí modelé un poco porque lo que pretenden los grupos GRAFA es que haya cada sesión tenga un tema que se explique y que haya debate entre
pero yo preferí 99% práctica, 1% teoría. Yo daba como una explicación al principio, muy cortita, y todo práctica, tanto de técnicas de respiración, técnicas de relajación, porque lo de charlar y contar tu drama lo cuenta cualquiera, a la pescadera, a la vecina, es más, se cuenta de más y se revive de más. Entonces, en el grupo que nos vamos a relajar, que ni lo contéis, que nos vamos a la práctica. Vaya, que yo en realidad no les decía, no os voy a dejar que habléis, era que daba mi charla y nos relajamos, ¿no? ¿Qué objetivos tiene esto? Pues disminuir el uso o abuso de antidepresivos y benzos, depositar el protagonismo en el paciente y reducir las derivaciones a salud mental. Pero es que luego, como yo tenía contacto con salud mental de distrito, pues lo que les decía que incluso podían dar las altas un poquillo anticipadas, porque yo los iba a acoger y íbamos a tener un grupo en el que se podía acoger. Veo como que se medicaliza el malestar. Cuando la ansiedad es positiva tenerla, la ansiedad nos libra del peligro y la ansiedad en ciertas situaciones es beneficiosa y además pues entra dentro de lo natural. No estaría bien tener un tigre delante y que no te dé ansiedad. Esto es que pasaba antes, lo de que te despierta la ansiedad oír ruidos de leones y de tigres, pero ahora no despierta la ansiedad, pues tenés que enfrentarte a hablar con tu jefe, tenés que enfrentarte a una guardia, tenés que enfrentarte a ciertos momentos, pero que es beneficioso. Si estás en la guardia dormitando, pues mala cosa, ¿no? La medicalización de la depresión, pues pasa lo mismo. La depresión es un trastorno mental que lleva con el desequilibrio de este tipo de hormonas y que en su forma más grave puede conducir al suicidio. Pero el resto de cosas, estar triste porque se te ha muerto un familiar, entra dentro de lo natural, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, es más, hay que vivirlo y elaborar un duelo sano. ¿Por qué nos pasa esto? Pues por la impaciencia que tenemos ya todos, que hay veces que yo estoy hablando con alguien y como no te salga la palabra, o tú digas, pasó hace 10 años no sé qué, y lo mira en el teléfono, pero que da igual, no hay que saberlo ahora mismo. Creencia que la medicina es todopoderosa y nos va a librar de cualquier malestar y cosas que no nos guste. Los escasos recursos médicos. He puesto aquí 7 minutos, pero he puesto por lo largo, creo, ¿eh? He puesto ahí larguillo. Y la industria, los profesionales, incluso los consumidores, tenemos la falsa creencia de que los medicamentos son todos seguros. Si esto está comercializado, pues no nos va a pasar nada. La realidad es que todos crean tolerancia y dependencia. Esta es la realidad. ¿Qué deseas? Quisiera Minilip. No se oye Eso mucho. no se vende sin receta, además lo han retirado. Bueno, pues entonces deme Bustaid. Tampoco. Pues a mí siempre me lo han dado sin receta. Es muy mal hecho. Bueno, pues deme dexedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios. Tendrá el síndrome. ¿El síndrome? ¿Y qué es eso? Mire, señora, vaya al médico. Dígale que es drogadicta y que les tienda una receta. ¿Yo drogadicta? Pero encima me insulta. Señora, todo lo que usted me está pidiendo son drogas. Bueno, pues soy drogadicta. Drogadicta. ¿Y qué quiere que le haga? ¿Que le asalte y que me lo lleve a la fuerza o qué? ¿Qué le he dicho? ¿Cuáles son las normas? ¿Y qué normas hay cuando una tiene que trabajar todo el día y no puede con su alma? Eso es cuestión suya. ¿Y quién receta todo esto? No, esto es una broma. No. El comité de expertos. Estos son los que recetan todo esto. ¿Quién receta todo esto? El médico de familia, el 80%. Es el primero al que llega. Para que sea derivado al especialista hay que argumentarlo mucho. El especialista evalúa, valora y lo devuelve si no. Entonces, el médico de familia el 80% y los especialistas el 20%. Y el criterio clínico de la comadre es lo que vale, vamos. ¿Qué efectos secundarios tiene este tipo de medicación? Todos crean tolerancia y dependencia, se pueden producir muchos accidentes, se elimina la capacidad de reacción ante lo que se debe aceptar o cambiar. Pues en estas cosas, que si uno debería, pues yo qué sé, se me ocurre, tiene una pareja con la que no va bien y debería cambiar o aceptar algo, pues si estoy medicaílla, pues nada, tragamos y aguantamos. El lentecimiento cognitivo, falta de concentración.
el caso de antidepresivo, lo que he dicho, no elaborar un duelo sano y el peligro de desarrollar el síndrome serotoninérgico por acumulación. Y que igual que no se sufre, pues no se disfruta y te pasa la vida por delante. Podemos estar ante un peligro inminente, pero medicadillo, perfecto. Pues hay veces que si viene el paciente predispuesto a que yo quiero un avenzo, pues le explica esto y así me siento, así me ven. Sin embargo, ven al médico que prescribe ahí a la primera, qué maravilloso es. Yo entiendo también que bajo amenaza, sin tiempo, y si vienen reiteradamente el mismo o la misma, pues mira, si lo que quieres son benzos, pues benzos hasta que... ¿Será por receta? ¿Qué tardo yo? Pues no tardo nada, así que lo entiendo, entiendo. ¿Qué solución tiene todo esto? Pues tanto la recomendación de la NICE como la guía de práctica clínica, como el PAI, como el proceso de atención integrada, propone la atención por paso. Ofrecer la intervención menos intrusiva y que sea efectiva, o sea que empezamos por lo más bajito. Por lo más bajito se refiere a la entrevista motivacional, que hay veces que ya en la entrevista motivacional haces reflexionar a la persona y ya está, y ahí se queda. Si no se beneficia o no la acepta, pues el siguiente paso, la guía de práctica clínica, la guía de autoayuda. Y si no, el grupo GRAFA, y si no, pues ya irá otra vez al médico. La participación activa de la persona, ese es su tratamiento. Y ahí es donde que nosotros no lo vamos a curar, ni le vamos a mejorar la vida, ni le vamos a dar la solución. La idea es esa, que sea la persona la que lo busca y la que lo hace. Pues eso, que el profesional sea solo facilitador y que la persona trabaje sus propios recursos. ¿Cuándo se prescribe? Pues la idea es que la prescripción sea solo cuando las otras medidas no han sido efectivas y los síntomas sean severos e incapacitantes. Lo que se recomienda que la duración de las benzodiazepinas sean de 2 a 4 semanas, incluyendo ya la retirada, y que sean preferentemente prescritos el antidepresivo y el ansiolítico, y que como el antidepresivo tarda unos 15-20 días en hacer efecto, pues se mantenga con el ansiolítico y luego empezar a retirar el ansiolítico. ¿Qué se recomienda también? Pues evitar los tóxicos si los consumiera. Sexualidad, salud, espero no, esto siempre ha relajado, espero no descubriros a nadie nada. Se recomienda pues que haya momentos de introspección, que haya momentos de hacer prácticas de meditación. La meditación hay que hacerla al principio con guía. Eso de la gente ponerse a meditar es muy difícil, uno solo, ¿no? Ejercicio físico. Esta soy yo, haciendo acroyoga, que es que digo, o la meto aquí o donde... Y la otra soy yo también, que me gusta siempre un spa. Esto lo pongo solo a modo de reflexión. Aquí no he hecho un trabajico, tengo una experiencia personal, pero en urgencia. Corre peligro su vida, viene alguien con ansiedad, con todo, gritando, no sé qué, su respiración orgásmica, del todo. ¿Corre peligro su vida? ¿Qué pasa si no le doy medicación? ¿Tolero ver yo la ansiedad en otro? Que hay veces que le damos porque no queremos, mira, que se calle, que no vea, que... ¿Puede tener consecuencias dar un ansiolítico en urgencia por primera vez? ¿Cuánto tiempo tengo, Isma? Pues te queda ya 1 minuto, así No que puede te ser, iba a dar el no toque. puede ser, con lo chulo que tengo yo. Ay. Y esta es la experiencia personal en la herradura. Lo hacíamos en la sala de espera de pediatría. 4.000 habitantes en la herradura. Se duerme siempre la misma, ¿eh? Lo que yo incluía, a que me permití un poquillo más. Sí. Lo que yo incluía era eso. Hacemos los grupos del taller de relajación, esperábamos en la herradura, lo hacíamos en la sala de espera, siempre el mismo día, un miércoles y uno no, de 5 a 7. Lo que propone el grupo GRAFA es que se responsabilice, que te llame si no va a venir, que no sé qué. Yo, al contrario,
Empezamos teniendo 2 personas y ya iban viniendo. Preferiblemente si tenían ansiedad o lo que sea, pero la que no tuviera nada, como era promoción de la salud mental y quería venir, porque hay gente que se apunta a todo, pues guay, porque siempre va a mejorar y siempre va a evitar que tenga problemas. Eran 8 sesiones diferentes y el que viniera, esto también es un vídeo, creo. Ay. Quería irme para allá. ¿Cómo puedo ver la última? ¿Se pueden poner? Bueno, la verdad es que nos pasamos de tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Y es grave? ¿Y eso es grave? Aquí está, aquí está. Hemos agotado ya el tiempo. ¿Y eso es grave? Hombre, tiene que participar tu compañera. A que me deja, ella me deja. Venga, bien, bien, bien. Vamos a dejar un segundo. Gracias. Vale. Es que este es vídeo también y no sé. Ay, perdón. Bueno, ¿qué pasó? Estuvimos 10 meses haciéndolo, cada vez venían más. ¿Qué pasó? La pandemia. Pues ya está. Y ahora los dejo aquí para mi área. Propuestas para mejorar el estado de salud mental del área. Ya se ha contratado a una psicóloga clínica para atención primaria y queda todo por inventar. Se me ocurre dar sesiones para los estudiantes de enfermería, para los residentes, que no se dejen llevar por la inercia. Hacer más divulgación, que quede todo esto claro. Muchas cositas que se me ocurren. Y agradecimiento a todos los que he agradecido antes, a mis compañeras de enfermería escolar, Raquel, Elvira, Sonia, Nieves, a todos los coordinadores de mi área, que hacen magia, a todos los compañeros que he tenido de hace muchísimo tiempo, que he recibido y he aprendido mucho de ellos, a mi familia por cuidarme y a mi hija y a Guille por salvar. Enhorabuena por tu exposición, María Luisa, ha sido muy emotiva, nos ha gustado mucho. Voy a ver si hay alguna pregunta, no hay ninguna de momento en el chat, pero si alguien que está sentado quiere hacerla personalmente, la puede hacer en el momento. Damos el paso a la compañera. Ya sabes que te quiero mucho. Vale, pues nada, simplemente pues un poquito con todo lo que has contado, la importancia de la formación en salud mental, en atención primaria. Y hasta qué punto los equipos de la unidad de salud mental comunitaria, yo creo que ahí tienen también una responsabilidad importante en ese proceso, ¿no? Tú tienes experiencia también de haber trabajado, yo creo que desde entonces te viene todo esto, ¿no? Claro, de mi experiencia de salud mental, claro, por eso, vaya, meterse aquí en esto, si no tienes formación, pues ya ves tú, es meterte en una piscina sin saber nadar. La idea es que los enfermeros de salud mental formen a los enfermeros de atención primaria para poder hacer esto. Eso ya se ha, ¿Qué ha pasado? Tiempo que se hizo, bueno, ha habido, bueno, ya depende también de la unidad de salud mental. Te iba a decir, ha sido desigual esto. En Málaga y en Sevilla sé que se han hecho y se seguirán haciendo. ¿Qué pasa en cada área o en cada sitio? Pues hay algunos enfermeros de salud mental que incluso que vienen de la bolsa general o vaya, van a formar a los enfermeros de primaria. Ha habido mucho cambio, entonces la implantación en esto ha sido desigual, pero vamos, que me presto voluntaria a formar a los enfermeros de primaria de mi área o de donde sea. Que si me llaman de Massachusetts, allá que voy. Muchas gracias. Gracias, Lola. ¿Alguna pregunta más?
Buenos días, muchísimas. ¿Se me oye? No, no. Bueno, que muchísimas gracias de verdad por esta ponencia, a mí me ha encantado, te doy las gracias como el primer especialista de salud mental, de verdad, me ha encantado. Y quisiera hacerte una pregunta, y es acerca de los grupos, porque ha hablado de que, acerca de cómo predeterminar, ¿no?, un poco la alta y todo eso, pero no lo he entendido bien si me estaba hablando de lo que es la unidad de salud mental comunitaria o de hospitalización en sí. Hablaba sobre todo de la unidad de salud mental comunitaria, pero ahora que lo dices, hombre, si está en agudo, si está muy altable la persona y va a poder participar y beneficiarse del grupo GRAFA, también. Lo que pasa es que como el grupo GRAFA, la idea es que la persona sea la que favorece y la que utiliza sus recursos, y yo en realidad lo que practicamos es cada 15 días técnicas de respiración y de relajación. Y yo en realidad, habéis visto que en muchos sitios le ponen mucho más adornicos, que sí que traigan una colchoneta, que si vayan no sé cuánto. Yo todo lo contrario es, ¿qué se necesita? ¿Una sillica o nada? Saber, la idea era que teniendo los recursos, si estás en sala de espera del médico o si estás esperando el autobús o lo que sea, que hagas tus respiraciones y que hagas tu relajación. Entonces lo hacía lo más liviano posible para que se pueda utilizar en cualquier momento, que no lo asocien a que necesito mi esterilla o a que necesito unas velitas o a que necesito nada, ¿no? Entonces, pues depende. Si de agudos también están muy altables y que pueden, pues ya ves, bienvenidos también. Es que esa era mi duda, porque según el proceso este no está contemplado en uno de los límites marginales, por así decirlo, que no se incluyen por gente con... Ya, pero yo soy muy flexible. La idea es que sea flexible. Yo no entiendo ni en la vida en general, no entiendo en la vida esos encorsetamientos, porque... Muchísimas gracias a ti. María Luisa, tenemos una pregunta por el chat, te la voy a hacer. Que en cuestión de género, ¿hay más demanda en mujeres que en hombres? Solo vino un hombre, venía con su señora y solo vino un hombre de todas. La media era que venían 15, 20 personas y solo vino un hombre. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Quería que me contaras qué estáis haciendo con el tema de prevención del suicidio, tan importantísimo. Tenemos una cantidad elevadísima de suicidios. Si me puedes decir qué hacéis al respecto, cómo controláis, cómo coordináis. Gracias. Tu exposición maravillosa. La digo yo. Perdón. Se decía ¿Qué existe en cuanto a la prevención del suicidio? ¿Qué hay nuevo? A ver si simplemente lo que estamos hablando del tema, la prevención del suicidio tan importantísimo. El micro... Bueno, visibilizar la tasa que tenemos tan altísima de suicidio, que cómo que estáis haciendo vosotros para prevenir el suicidio, que estáis haciendo, cómo os coordináis. Y ya te la gracias. Como tal de prevención del suicidio, claro, yo estaba en un consultorio y es la primera experiencia que tengo en atención primaria, pero creo, o mucho ha tenido que cambiar la cosa de cuando yo estaba en salud mental, creo que no hay nada como tal, se hace personalmente a cada uno, no lo sé si ahora hay algo más. En atención primaria, nada en concreto sobre eso, es más, no se visibiliza mucho pues para que los demás no pasemos un mal rato. O no sé bien por qué, pero no se visibiliza mucho. Es muy interesante lo que estás planteando. Efectivamente. Es muy interesante lo que dices, claro, a ti. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer de todas formas tu intervención, María Luisa, y damos paso a la siguiente ponente, a doña Salvadora Benito Palma. Ella, junto a 2 compañeros más del servicio de digestivo de Hospital Clínico San Cecilio, van a hacer la ponencia sobre el impacto de la intervención de la enfermería para promover una alimentación saludable
en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. También comentar que los compañeros, no sé si están aquí, que han participado, sí, vale, doña Cristina Jiménez Martínez y don Juan Carlos Sierra Martínez. Os cuento un poco el currículum de Salvadora Benito. Ella trabaja en el servicio de digestivo del Hospital Universitario San Cecilio y pertenece concretamente a la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal desde 2016. Es responsable de la consulta de enfermería y miembro de la Junta Directiva del Grupo de Enfermeras E2 y Vocal ACU de Granada. Así que damos paso a Salvadora. Hola, buenas. Bueno, la verdad que lo tengo difícil, ¿eh? Porque los ponentes anteriores lo han hecho bastante bien. Lo primero, dar las gracias, ¿no?, al colegio, a Jacinto, por permitir estar aquí, representando al Hospital Clínico San Cecilio. Y luego también me gustaría dar las gracias a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ¿no?, por permitir que estemos aquí en sus instalaciones. Y luego decir que yo, pues bueno, mi carrera profesional, los primeros años trabajé con ellos codo a codo. Tuve la suerte de trabajar con hermanos, ¿no?, de San Juan de Dios. Y yo creo que también me proporcionaron en su momento unos valores que yo creo que los intento mantener, ¿no? Y para mí es súper importante esa experiencia. Tuve 7 años trabajando con ellos y la verdad que agradezco todo lo que me aportaron en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y también ahora ya pues agradecer a la dirección de mi hospital, ¿no?, la dirección de enfermería, porque yo siempre he contado con su apoyo, ¿no? Yo siempre me ha gustado moverme mucho, innovar cosas, sobre todo visibilizar lo que hacemos en enfermería, porque a lo mejor en atención primaria está todo como más registrado de hace más tiempo, ¿no? La consulta sobre todo de enfermería, ¿no? Llevan ya pues, muchos años trabajando, pero en lo que es en hospitalización, la consulta de enfermería, como que los que trabajamos en consulta, como que no estaba muy visible, ¿no? Y entonces, bueno, antes de empezar a hablar del proyecto, que os voy a hablar sobre el impacto de la intervención enfermera en promover una alimentación saludable, os voy a pasar a explicar un poquito lo que es la enfermedad inflamatoria, ¿no? La consulta, a grandes rasgos, la consulta de enfermería de inflamatoria, porque así yo creo que es importante que todos sepáis un poquito qué labor hacemos ahí. Y luego, por último, pues explicar lo que hacemos a través de la formación grupal, ¿no? El proyecto de investigación que estamos preparando, Cristina Jiménez y ay, Juan Carlos, se me olvida, los nervios. Y Juan Carlos, pues es un proyecto de investigación de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues un poco voy a describir un poquito lo que hacemos y luego ya paso, por último, os explico el proyecto que tenemos en manos, ¿no? Bueno, pues la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad inmunológica de carácter crónico que suele aparecer sobre todo a edades tempranas. Cada vez la edad de presentarse son más jóvenes, pues 14, 15 años, 16 son los pacientes más jóvenes que tenemos nosotros en nuestra unidad y que tienen una sintomatología intermitente a lo largo del tiempo. Las dos enfermedades que son más frecuentes y se consideran enfermedades inflamatorias intestinales es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Son enfermedades que evolucionan en el tiempo pues, con periodos de remisión, donde el paciente está estupendamente, no tiene ningún síntoma, y periodos de brote, en donde el paciente necesita una atención rápida. ¿Por qué? Porque cuando están en periodo de brote, están con diarrea, vómito, sangre en las heces, urgencia defecatoria, incluso incontinencia fecal, ¿no? Y son pacientes que si no se controlan a tiempo también pueden aparecer en urgencias con una intervención quirúrgica grave, ¿no?, con una ostomía. La verdad que esta enfermedad pues ya se ha estudiado mucho, pero todavía no se sabe la etiología exacta, ¿no? Se sabe que hay muchos factores que pueden influenciar, pero que no se sabe exactamente qué es lo que la produce. Entonces esto lleva a que esta enfermedad en el día de hoy no tenga cura. Son muchos los tratamientos que tienen que llevar, desde inmunosupresores, biológicos, muchos corticoides, son tratamientos complejos y necesita pues lo que es un seguimiento desde la consulta de enfermería. Decir que esta enfermedad pues, ha ido en aumento a lo largo de los años. Se considera que es una enfermedad que se ha convertido en un problema en salud pública a nivel mundial. En Europa 2 millones de pacientes la padecen y en Estados Unidos 1,5 millones de pacientes. En España casi un 1% de la población española tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis. Este fue el lema de la campaña de ACU, de la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa este año, que todos pues, hicieron campaña en las redes diciendo que casi un 1% de la población española tenían esta enfermedad, que muchas veces es desconocida en los centros de salud, en los hospitales.
Luego el número de casos que se diagnostican el año pues van en aumento. Nosotros en la consulta nuestra de la unidad de enfermedades inflamatorias vamos viendo cómo cada año, al principio cuando yo empecé la consulta se diagnosticaban nuevos 40 casos y ahora ya vamos casi por 70 casos al año de diagnósticos en nuestra consulta, diagnósticos nuevos y cada vez edades más tempranas. En el último estudio presentado por GTQ, que es el Grupo de Trabajo Español de Enfermedad Inflamatoria y Colitis Ulcerosa, hay 10.000 casos nuevos al año de enfermedad inflamatoria intestinal, de los cuales un 16,2 por 100.000 habitantes, de los cuales 7,4 son enfermos de Crohn, 8,1 colitis ulcerosa y 0,7 colitis indeterminada. Decir que esto a lo largo de la geografía española varía, ¿no? En Andalucía el número de casos es menor que, por ejemplo, en la parte de Asturias, Cantabria, esas zonas hay más casos de enfermedad inflamatoria. Esto un poco porque sepáis el impacto que tiene esta enfermedad a nivel mundial, ¿eh? Luego, el carácter de cronicidad de la enfermedad hace que se vea necesario el seguimiento. Nuestro hospital apostó por la consulta de enfermería, de enfermedad inflamatoria, ¿no? Porque vio que había una necesidad tanto para los pacientes como para los familiares, ¿no? Era muy demandada. Y luego también nuestro sistema público de Andalucía ya ha descrito las competencias de algunas lo que son de enfermeras de práctica avanzada. Ya hay muchas reconocidas, como en el caso de ostomía, de hematología, de enfermera de casa hospitalaria. Bueno, se van desarrollando, pero es verdad que sería muy interesante que también se empezara a desarrollar lo que es la práctica avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel nacional todavía no se ha hecho. Se está trabajando en los grupos, como has comentado, de trabajo de enfermería, ¿no? De enfermedad inflamatoria intestinal. Sí es muy importante que haya consulta de enfermería. En Andalucía hay poquitas, ya cada vez hay más, se van desarrollando, pero de una manera muy lenta, ¿no? Porque muchas veces que libere a una enfermera en un hospital para una consulta de enfermería es como un poquito, ¿no? Como que cuesta. En algunos hospitales como que la enfermera, liberarla, es durillo, ¿no? Entonces muchas pues llevan un corporativo y trabajan en endoscopia o trabajan como supervisora o en hospital de día, pero no como tal en una consulta. Bueno, ahora voy a pasar a describir un poquito lo que yo hago en la consulta, pero en líneas generales. Nuestra unidad de enfermedad inflamatoria atiende lo que es la población que le pertenece al Hospital Clínico San Cecilio, que aproximadamente son unos 1.400 pacientes. Esta base de datos se está actualizando, porque es verdad que nosotros en Granada vivimos lo que fue la fusión de fusión y se nos quedaron ahí pacientes un poquito a caballo entre un hospital y otro, pero vamos, los últimos datos recogidos, aproximadamente unos 1.450 pacientes son los que tenemos dentro de nuestra atención en la consulta inflamatoria. Las líneas estratégicas que tenemos desde la consulta es trabajar en práctica avanzada enfermera, es decir, nuestro trabajo, pues yo integro lo que es la investigación, gestión del cuidado, la práctica basada en la evidencia y también la docencia a otros profesionales, y ahora también estamos empezando a hacer estancias formativas desde la consulta de otros hospitales. Han venido enfermeras del Virgen del Rocío y lo que intentamos es eso, dar una formación pues programada, ¿no? y de calidad. Garantizar una continuidad asistencial y promover la autonomía del paciente. Desde que el paciente se diagnostica, se capta desde la consulta de enfermería y empezamos ya con una información y un asesoramiento pues, desde la medicación, nutricional, etcétera. Perdonad, que voy a beber agua y ahora mismo. También desde la consulta de enfermería se facilita la accesibilidad, es la puerta de entrada a la unidad. Estos pacientes, como he comentado al principio, pues tienen periodos en que están muy bien, pero los periodos que están mal no pueden esperar. Que lo vea el médico de cabecera que tarde una semana o venía a urgencias donde se van a tirar muchísimas horas y muchas veces no lo va a ver la persona adecuada. Entonces nosotros disponemos de lo que es la atención a demanda y programada y tenemos lo que es el teléfono, como ha comentado antes Pepi. Nosotros desde el inicio trabajamos con corporativo, correo electrónico y también tenemos integrado lo que es el WhatsApp. También proporcionamos educación sanitaria, porque creemos que es quizás la pieza angular y el pilar fundamental de toda consulta de enfermería. Tenemos que apoyar a los pacientes para que sean capaces ellos de autocuidarse, ¿no? De resolver sus problemas relacionados con la enfermedad. Si tenemos un paciente bien formado, seguramente va a ser mejor adherente y va a llevar mejor su tratamiento y va a tener menos complicaciones. Y todo esto conlleva una mejor satisfacción tanto del paciente como del familiar. Y también decir que la consulta de enfermería, los propios médicos lo dicen y cuando me voy de vacaciones, que todavía no me cubren, que yo espero que más adelante me puedan cubrir,
Pues es verdad que los pacientes, claro, si no estoy yo dejo un mensaje en el correo, en el WhatsApp, pues en caso de urgencia o brote, acudir a urgencia. Pues se aumenta lo que es pues todo esto supone a la larga un gasto también sanitario, ¿no? Si lo podemos resolver desde la consulta, pues no tiene que venir a urgencia. Luego otra cosa que también explicar, y a mí me encanta poner tablas, ¿no? De datos, porque yo creo que esto nos da visibilidad, ¿no? Que sepamos qué es lo que hacemos, qué trabajamos. Sí, yo tengo consulta telefónica, correo, pero ¿cuántas consultas telefónicas? ¿Cuántas consultas de seguimiento? ¿Cuántas primeras consultas? Yo desde el principio me ha gustado tenerlo en agenda de Iraya, en el módulo de cuidado. Y escribimos también en historia clínica, en la consulta. Si vemos la tabla, pues iniciamos la consulta con un día solamente a la semana en el 2016 y debido a la difusión que se dio en el hospital a través de los pacientes con trípticos informativos y también a otros profesionales del hospital, pues es verdad que la consulta ha aumentado mucho la demanda de enfermeras, ¿no? La atención a enfermeras, pues ha ido aumentando y ya pues estoy de lunes a viernes de 8 a 3 de la mañana. También podemos observar en la gráfica pues cómo se nota lo que es el periodo de pandemia, porque claro, los pacientes de enfermedad inflamatoria en la época de pandemia el teléfono se caía, ¿no? Yo ahí no me daba tiempo ni a registrar, intenté registrar, pero casi no daba tiempo, porque los pacientes que están con enfermedad inflamatoria la mayoría tienen tratamientos biológicos, tratamientos inmunosupresores, corticoides. Muchos me llamaban y me decían que habían dejado la medicación, muchos llamaban y decían que no podían contactar con primaria, que por favor se les renovaran la medicación, que no sabían si tenían contacto estrecho, si tenían que suspenderlo todo, si no tenían que suspenderlo. La verdad que la labor desde la consulta fue también muy importante, sobre todo para poder desaturar también primaria, en el sentido de que primaria no podía abordar a todos los pacientes. Entonces, pues bueno, yo la verdad que hicimos un trabajo bastante, yo creo que bastante bueno, ¿no? Y sobre todo muy importante, que enfermería registre su agenda y escriba las dos cosas. Entonces yo eso siempre lo digo, me gusta decirlo, ¿no? Lo repito. Luego decir que la actividad de la consulta, pues yo al principio lo ponía todo en el mismo saco, pero ya a partir del 2019 empezamos a diferenciar lo que era la consulta a demanda y programada. Y entonces yo ahora ya cuando un paciente me llama, si lo llamo yo porque le hago un seguimiento, lo registro en programado, pero si es porque me llama a demanda, pues también lo registramos así, ¿vale? Esto un poquito para que veáis la actividad que suele haber, que es bastante, cada vez va más en aumento, ¿eh? Hay días que, cuando tú has comentado lo del WhatsApp, yo hay días que digo, madre mía, el WhatsApp se cae, ¿no? Yo sí lo miro porque desde que entro lo tengo abierto en el ordenador y es verdad que te llaman para todo. Entonces, bueno, hacemos una lectura rápida y vemos lo que es preferente y lo que no. Y luego, en cuanto ahora ya dando pie a lo que yo voy a presentar, lo que es desde la consulta hacemos formación, como hemos dicho, en educación individual, como un programa estructurado, ¿eh? Nosotros desde la unidad de enfermedad inflamatoria, tanto de nuestro hospital, del clínico, como del Hospital Virgen de las Nieves, junto con ACU Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, se ha elaborado una guía para el paciente con enfermedad inflamatoria. Y esta guía lo que se pretende es, pues nos da la herramienta, cuando el paciente llega a la consulta, pues nosotros le entregamos su guía y en la primera consulta pues ya empezamos a desarrollar, pues la guía pues lo que habla es de la enfermedad, de los tratamientos, de hábitos de vida, y lo que hacemos es ir desarrollándola con ellos. Nosotros hacemos talleres casi desde el principio que pusimos la consulta de enfermería, hacemos talleres con pacientes. Entonces, los primeros talleres, pues claro, nos pillaron, a mí por lo menos me pilló muy de novata, ¿no? Porque yo decía, sí, vamos a hablar de alimentación, pues me buscaba una nutricionista que fuera muy buena, ¿no? Que conociera inflamatoria. Y claro, nos poníamos en una sala y hablaban, la nutricionista soltaba su charla y venían muchísimos pacientes, podía haber 40, 50 entre pacientes y familiares. Pero ¿qué pasa? No había feedback. Yo, pues bueno, seguimos viendo, yo sobre todo me he ido mucho a primaria. ¿Qué hace primaria en esto? Pues si primaria lo hace, lo puedo hacer yo. Pues los talleres que hace primaria para diabéticos, ¿no? Pues buscando bibliografía y eso, pues yo toda la metodología que sigo en el hospital me la he traído de primaria, la he extrapolado, ¿no? Que son los expertos en estos talleres y en la formación y en la educación terapéutica. Entonces, bueno, decir que en nuestro hospital hemos hecho talleres, llevamos ya 9 de alimentación, ¿no? Y de control del estrés, que nos ayuda la psicóloga de ACU, que también están integrándose ahora en los hospitales, hemos hecho unos 4 o 5, y de actividad física y deporte 1. Yo tengo datos del perfil de los pacientes, porque claro, yo me gusta pasarlo en cuestionario siempre, ¿no? Siempre, pues aquí hemos tenido un error, lo hemos pasado al final, ¿no? del taller, pero no hemos hecho pre y post cuestionario. Ahora después explicaré un poquito el proyecto que lo hemos introducido.
Entonces, el perfil de los pacientes, que lo hemos sacado a través de los cuestionarios, pues se ha revisado 199 cuestionarios, de los cuales estaban bien rellenos 132, y el perfil de paciente que acude a los talleres son pacientes pues normalmente mujeres, un 72% son mujeres, el nivel de estudio el 55% universitario, el 30% bachiller y FP y el 15% Salvadora, nos sin queda estudio. un minuto. Ah, pues entonces voy a correr. Para ir Y es que me acabando. emociono. Bueno, pues voy a presentar el proyecto. Bueno, decir que los talleres se hacen planificados, aquí hay una foto, y luego cómo vamos a evaluar el proyecto. Por el proyecto hemos planteado una hipótesis, que es la intervención de la enfermera de educación grupal para promover una alimentación saludable y mejorar los hábitos alimentarios. El objetivo es evaluar el impacto de una intervención enfermera de educación grupal realizada en pacientes con enfermedad inflamatoria sobre la mejora de hábitos alimenticios. Los objetivos específicos: diferenciar el impacto de la intervención educativa en función del perfil sociodemográfico y salud de los pacientes y determinar los hábitos de alimentación antes y después de la intervención grupal. Esto es lo que nos ha fallado a nosotros en los talleres que habíamos realizado antes, ¿no? De que no teníamos en cuenta, pues bueno, qué sabían y qué queríamos que supieran, ¿no? Porque nosotros hacemos talleres como churros, pero bueno, tenemos que valorar si sirven o no sirven, porque lo mismo nosotros creemos que sirven y luego no sirven, ¿no? Y para ello hemos hecho un estudio, bueno, el estudio espacio experimental, donde se entrega un cuestionario pre y post intervención. Luego los sujetos de estudio son todos los que tienen diagnosticada una enfermedad inflamatoria, que asisten a los talleres. Hemos marcado un cronograma de octubre de 2021 a 2022. Este cronograma pues, va a depender, lo vamos a poder llevar a cabo si la pandemia o si nos surge otro imprevisto, ¿no? Los criterios de inclusión para personas mayores de 18 años, voluntarios, consentimiento informado firmado, y que completen los dos cuestionarios que vamos a pasar. Vamos a pasar el IBDQ, que es un cuestionario de calidad en la enfermedad inflamatoria, y el cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea. Y luego se excluyen pues, todas aquellas personas que participan en los talleres, como son familiares o otros enfermos con otras patologías que no son diagnosticados de enfermedad inflamatoria. Y luego la negativa a participar en el estudio, así como no entender bien el idioma. La muestra, pues como hemos dicho, es un muestreo consecutivo, se va a hacer de manera que todos los que participen, y nos hemos marcado un tamaño de muestra aproximadamente de 120 pacientes. Yo lo veo un poco ambicioso, porque claro, tendríamos que hacer 8 talleres, que asistan 15, y claro, 15 no, nosotros los talleres son de 15 a 20 personas como mucho, no queremos pasar de 15. Y claro, siempre va a haber alguno que no sea que no cumpla los criterios de inclusión, ¿no? Quizás tengamos que bajar el número de tamaño de muestra. Y luego la variable de estudio, dependientes, pues mejorar los hábitos alimentarios, independientes, variables sociodemográficas, estado de salud y enfermedad actual. Todos los datos luego pues lo analizaremos con el sistema SSPS, y luego también lo que pretendemos concluir con esto es que los talleres que hacemos pues producen una mejora en los hábitos saludables. Y perdonad que vaya, pensaba que yo tenía más tiempo. Muchas gracias a todos y nada más, solamente eso. Por el chat no hay ninguna pregunta, pero ¿alguien quiere hacerle alguna de los que están aquí presentes? Ah, pues aquí Alicia. Buenos días. Gracias por tu excelente exposición del trabajo que estáis haciendo. Comparto todo lo que has dicho. Comparto todo lo que has dicho, y simplemente una pregunta, porque para mí me ha quedado todo muy claro. ¿Habéis reanudado los talleres con los pacientes? Pues los talleres, se me olvida comentarlo porque como he hablado tanto, los talleres en la época de pandemia nosotros hicimos 3 online, porque siempre desde que la consulta está abierta, pues siempre hemos tenido talleres. Entonces yo lo echaba en falta sobre todo por los diagnósticos nuevos. Yo decía que no tiene información, ¿no? Entonces lo empezamos en 2021, hicimos 3 online, que tuvimos que, por las sesiones que no fueran tan largas, ¿no? Fraccionamos un poquito. La verdad que tuvo bastante acogida esos talleres, y ahora hemos hecho 2, lo que llevamos ya que la pandemia parece que nos está dejando, pues llevamos nuestro hospital hecho 2. Uno hicimos en octubre de alimentación, y en noviembre hemos hecho uno de gestión del estrés con Eva, que es la psicóloga que colabora con nosotros también con ACU Granada. Siempre los talleres los hacemos con ACU, con la Asociación de Pacientes.
Porque nosotros también nuestra idea es ir introduciendo con esta guía que hemos elaborado con la Escuela de Pacientes, introduciendo también el papel del paciente experto, porque la formación grupal hace que los pacientes pues compartan, aparte de aprender, comparten y son mucho más enriquecedores. Y no sé si te he contestado al final. Sí, es que no te lo he preguntado todo. Entiendo que presencial estos dos últimos talleres. Sí, los dos últimos son presenciales en el hospital. Gracias. Yo siempre pongo el requisito de que hace falta que vengan con mascarillas, vamos, hago que protocolo COVID. Luego lo que también indicamos, yo lo he puesto, que tienen que venir vacunados, que sean pacientes que estén vacunados. Y luego, bueno, buscamos una sala de sesiones, nosotros tenemos una sala de sesiones muy amplia, que, hombre, que estén muy separaditos, luego el material pues siempre limpio, que sea de un solo uso, que, pues bueno, manteniéndolo, pero sí, nosotros ya hemos empezado y nuestra idea es seguir, vamos, a no ser que surja algo. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues como no hay ninguna más en el chat, damos por concluida esta mesa en buenas prácticas y agradeceros a todos vuestra contribución, vuestra aportación para todos los compañeros tan necesaria en estos tiempos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa. Pasamos ahora a tomarnos un café en el mismo sitio de ayer, subiendo las a mano derecha, y volvemos a las 11:20.